Sí que me gustaría preguntarte a ti, Blanca, si habéis encontrado en esos largos tramos de calzada algún material asociado de época romana o de reutilización, abandono, más allá de la propia estructura, es decir, Sí, materiales. sí. Sí que es cierto que en ocasiones están bastante arrasadas estas estructuras porque están relativamente muy cerca muy cerca de la superficie. Están a 40, 50 centímetros de la superficie y entonces suele estar bastante arrasado. Pero sí que se han encontrado pequeñas sigilatas. Luego, obviamente, las relaciones estratigráficas normales, ¿no? Y luego, en el núcleo, normalmente pequeñas sigilatas. Pequeñas. Bueno, a ver, por ejemplo, en Mariturri, que fue como algo espectacular, nos encontramos 2 sigilatas enteras en los sulki, ¿no? Hicieron los sulki de delimitación de anchura de la vía y metieron 2,37, bueno, fantásticas, pues que eran preciosas. Y este tipo, claro, entonces sí, ahí sí. Pero la tipología también nos dice que esto es el ITER 34. La tipología, las fuentes documentales, la fotografía aérea. Quiero decir, no vamos a una obra diciendo, bueno, tampoco solo nos dedicamos a esto, también excavamos en Iruña. Quiero decir, no vamos a una obra a ver qué sale, ¿no? A ver si el de la máquina es fino. Nosotros solemos decir a ver si es fino. No, vamos con un trabajo importante previo, muy importante, con un vaciado bibliográfico, un vaciado documental, una consulta a todos los inventarios, a toda la gente que ha podido trabajar antes, ¿no? Por ejemplo, la tesis del ITER 34 que antes he comentado la defendió aquí mismo Rafa Barón. Hablamos con él, claro, obviamente. Oye, dime cómo tal, ¿no? ¿Por qué lo...? Quiero decir, lo tenemos todo. Y cuando vamos a obra, bueno, pues los de la obra se sorprenden, ¿no? Pero ¿por qué sabías que, no, hombre, no voy así, ¿no? Voy con una información importante previa, y eso es lo importante. Aparte que hay que hacerles ver también a las grandes obras de infraestructuras que no somos el enemigo, que somos una oportunidad, y eso se ha visto en el TAP. El equipo que trabajó en el TAP estaba absolutamente en coordinación con la obra y el resultado fue, la verdad es que creo, bastante positivo. Había templos de Venus occidentales que marcaban el límite, pues como era al estilo griego, que estaban en el mar, por así decirlo, mirando al mar. ¿Cuáles son los occidentales al lado de los Pirineos? Es que hay fuentes solamente literarias que hablan. No hay un yacimiento, es decir, que está en la zona de Oyaso, seguramente, pero en la zona oriental tenemos Port Vendre, Portus Veneris, entonces es más un yacimiento. O sea, sabemos que había algo. Igual como hay otro trofeo que es de la Turbie, la Turbie, que es de los Alpes, Alpes marítimas. Y igual, aquí había, y las fuentes hablan de un templo de Hércules monoicos, que sería Mónaco hoy, la ciudad de Mónaco. En el occidente hay solamente literario, de momento, no hay nada. Pero también hablan de un templo dedicado a Venus, también. Es decir, que, sí, el Cap Igar, ¿cómo se llama? No. Sí, exactamente, en esta parte. Y tenemos, igual en Marruecos, por ejemplo, tenemos templos, pero solamente literarios. No hemos encontrado ningún vestigio. Y es igual de cada lado, y cada vez es más fuentes griegas que romanas. Son más vista al mar la mayoría del tiempo y son
marcas, son límites también, que hay cosas de promontorios o algunas cosas que se nota. Montañas, por ejemplo, en el caso del estrecho de Gibraltar, de cada lado, Calpe y Ávila, igual. Entonces son esos, pero de vestigios no hay nada, ¿eh? No, Schulten lo intentó, creo que hizo una excavación en Yarbi en los años 20, pero nada, no. No, de momento no, pero si hablan y a veces lo que vemos es que había una hipercrítica de los fuentes antes literarios y ahora hay una especie de coincidencia entre los textos y la arqueología, sobre todo en términos de cronología. Y es un poquito peculiar. Es el caso en Roma, era el caso en Península Ibérica con los fenicios, que hace 30 o 35 años no había nada más allá del siglo V. Y ahora en Huelva estamos a décimo, casi antes. Es una revolución total. Entonces, quizás un día tendré... No sé. No sé. Yo creo que ese es un problema. Yo, por ejemplo, en la UNED, cuando tengo que dar clase y tal, ¿no? Aún seguimos en las publicaciones, digo la UNED porque es lo que sé, ¿eh? No tiene por qué ser justo, pero seguimos con publicaciones relativamente antiguas en donde, es que me he acordado por el tema de los fenicios, en donde dices, no, pero es que no hay las fuentes dicen del siglo, yo qué sé, 11, sí, ¿verdad? Y hay muchas publicaciones que se sigue diciendo, pero no hay ningún vestigio arqueológico y es verdad, es cierto. Sí, es que falta prospecciones, falta un montón de cosas. Entonces, es el trabajo, por ejemplo, de la colega portuguesa Arruda. Margarita ha hecho un trabajo sobre toda la costa para ver si hay testimonios y encontramos en tipo testimonio, es decir, que como de parte de Marruecos con la isla de Mogador, que es muy, muy al sur, y es suficiente una excavación y salen cerámicas con marcas o con cosas en fenicios, y dice, wow, ¿qué es eso? Y encontramos ahora, desde hace 20 y 25 años, testimonios en toda la zona de la costera de Portugués. Claro. Y es la vía del estaño, entonces, y existe, pero no hay yacimientos, son solamente puntos. Es complicado ver puntos en la playa, a veces hay erosión y todo eso, pero ayuda bastante la arqueología preventiva. Y no sé, en España, pero en Francia es 8% o 90% de los descubrimientos actuales. Es que para nosotros renova totalmente la documentación. Claro. Y acabamos de ver, por ejemplo, en la zona de las Landas, por ejemplo, en Francia, había pocas villas. Entonces, y igual en el País Vasco, y hablamos a veces antes de resistencia al modelo itálico. Dice que resistencia, bueno, entonces, si te permite gestionar un territorio, no sé qué, si el modelo está bien, está eficaz y todo eso, ¿por qué no ha recuperado el modelo? Y ahora, con la arqueología preventiva, multiplicamos. Es que se multiplicamos ahora en las Landas, y que parecía un desierto, que no es un desierto. Hay un montón de vías, hay gente, hay artesanado de tar, ¿no? De goudron, no sé cómo se dice en español. Para los barcos. Sí, gracias a los pinos. Entonces, no, es que es que los pinos nos parecían que eran del siglo XVIII, porque tenemos documentos de plantación de pinos del siglo XVIII porque todo era arena y todo eso. Y que no. Desde hace la protohistoria se produce, y entonces había pinos ya. Y no es de... Sí.
otro tipo, pero es una industria enorme y descubrimos poco a poco, y gracias en particular a la arqueología preventiva. Pero una pregunta, no sé si es el mismo modelo que en Francia, pero ¿quién paga? No, es que La pregunta. es Es diferente. diferente. Vale, porque en Francia ahora es un debate. Tenemos una nueva ministra de Cultura, entonces, y está debatiendo sobre quién paga la previa, la arqueología previa. A ver, esto como es, no sé si me... Sí, ¿no? Como están protegidos por ley, tienes que tener un trabajo previo de... Tú no puedes incidir sobre un bien arqueológico. Yo en el País Vasco sé, yo no sé en otras provincias, pero supongo que sí. ¿Es la autopista, la empresa que hace la autopista, o es una autopista pública? En principio, el promotor paga la obra, Es- paga la intervención, Pero depende. en el caso de Guipúzcoa la Diputación pone hasta un 50-60% del coste. Eso es. O sea, luego hay un Pero retorno. si eres promotor privado, Eso es. si yo tengo un caserío y quiero hacer una reforma en mi caserío, está protegido, lo pago yo, la arqueología, pero no se subvenciona con un 50%. Pero si eres privado, si no, no. Estas grandes obras entre ADIF, es que depende. Por ejemplo, en el TAP, pues sí, ADIF o la empresa adjudicataria. Porque la empresa adjudicataria tiene que saber que tiene eso. ¿Por qué? Porque al hacer el proyecto, los municipios, Gobierno vasco, diputaciones, le tiene que decir que sepa que va a pasar usted por una zona de presunción arqueológica y esto implica tal. El problema es decirle a esa empresa que nuestro trabajo pues no cuesta 2, que cuesta 10. Porque somos los pobres en general. Bueno, yo... Sí, es así. Entonces, pero bueno, y entonces a partir de ahí ellos no pueden hacer nada sino... Por eso también hay que enfatizar que es mejor hacer todo esto antes del comienzo de las obras. Nada, agradeceros a las 4 excelentes exposiciones y nada, 2 cuestiones. De lo de Sertorio, ¿no? De las fundaciones, lo de Pompaelo, ¿no? Como se ve, por ejemplo, en un caso la distribución de tierras, ¿no? A los fieles a Pompeyo, y lo de Luctunum Convenare, los Convenae, el batiburrillo, ¿no? Ahí estaría vamos, o las fuentes no lo especifican con precisión, pero estarían leales a Sertorio, ¿no? Una vez que... Y bueno, gentes de, entre comillas, de mal vivir, ¿no? Y luego había una tercera fundación que has comentado en la zona de Gerona, has comentado, sí. Y ahí sería un poco la deportación también, ¿no? Porque el Luctunum Convenarum siempre se establece como la reorganización una vez que se produce, ¿no? La victoria de la facción optimate, ¿no? Frente a la popular, entre comillas, de Sertorio, ¿no? Las propuestas de Francisco Pinapolo, de Sadir Armendariz también para la Fundación por Sinecismo, ¿no? De Pompaelo, el reparto de tierras, ¿no? a las poblaciones indígenas, ¿no? La fundación de un núcleo, ¿no? de una Civitas peregrina. Lo otro, como una deportación, ¿no? Luctunum Convenarum, también, que sería una Civitas. Y la zona de Gerona, ese tercer... Sí, es que no sé menos de esta ciudad, pero es igual, es igual, es una concentración. Es decir, que tenemos 2 puntos de cada lado de los Pirineos y un punto del Piemonte francés, y cada vez es el mismo esquema, casi. Pero en el caso del modelo de Luctunum Convenarum es muy peculiar, porque va a convertirse muy rápidamente en una vitrina
romana, pero son indígenas. ¿Indígenas? Sí. Indígenas, todos, peregrinos normalmente, pero se convierten muy rápidamente. No sé cómo lo hacen exactamente, porque hablan mal de esta gente, pero de repente está en el límite de la Galia transalpina, es decir, que va a convertirse en una vitrina. Y a la época de agosto va a pasar a la aquitania, no a la narbonense. Es decir, que Lugdunum cambia de estatus y cambia de provincia. Exactamente. Es decir, que es como una vitrina para atraer o decir, bueno, hasta aquí estamos en terreno romano y nosotros aportamos un modelo. Y después se recupera de la parte aquitanas porque los convenaes son aquitanos. Y entonces es un poquito como, no es lo mismo lo que ocurre con Castulo. Es otra cosa, es una razón económicas, pero es igual. Exactamente, se recorta un poquito. Exactamente, en este caso no es lo mismo, es más étnico. Es decir, que ellos son aquitanos, entonces vamos a poner... Estrabón cita la concesión del derecho latino a los Comenae y a los Auski, ¿no? Sí, sí, exactamente. Que será que como cuando hace César lo de la Galia transpadana, que los incluye a Italia, ¿no? Como que los consideran igual un poco... Bueno, claro, los Auski quedan en Aquitania y a los Comenae... Sí. Claro, porque eso ya delimita que la élite va a poder obtener el derecho romano, ¿no? O la ciudadanía romana. Y lo que se ve bastante bien es la recompensa y el castigo. Como es el bronce de Transduriana, este bronce que dentro sí es... Bimbre, sí, se nota muy bien que, bueno, ellos colaboraron, entonces vamos a favorecer el territorio. Y en nuestro caso, por ejemplo, en los aquitanos, desaparecen el pueblo más combativo, los sotiates. Sotiates aparecieron 2 veces en las fuentes y desaparecen totalmente justo a la época de Augusto, por ejemplo. No tenemos sociates, que antes son los más combativos, entonces desaparecen por cuestión de... Sí. Y una cosa bastante interesante, porque iba a la parte más edad de hierro, es mi opinión, porque tenemos un colega que se llama Philippe Gard, no sé si te suena, Philippe, tiene 2 proyectos sucesivos que se llama uno Fortipolis, que es sobre la edad del hierro y sobre los yacimientos, Opida, y ahora tiene Oxidonum. Oxidonum es de la región de la Occitania y lo que vemos es que en la parte, ahora hace 2 días teníamos una reunión para hacer una síntesis sobre un yacimiento, un oppidum de 40 hectáreas, bastante importante en esta zona, y lo que notamos es que hay una casa tipo romana de los años 40, 30 antes de Cristo, pero estupenda, con fresca, que parece una casa de Pompeya, casi. Y entonces lo que vemos también, lo que veo yo, es que en la casa hay únicamente casi monedas de un antiguo rey, un rey que estaba vencido por César, que se llama Adietuanus, y este rey 2 veces, dos batallas y 2 veces perdió. Y entonces, a casi 100 kilómetros de su antigua zona, hay un montón de monedas de este rey que César en su clemencia le ha dicho: tú te vas a otro lado, y es el rey de Sotiates, los que desaparecieron. Y tenemos aquí una casa estupenda y no sabemos por qué, un montón de monedas de este rey.
Es decir, que quizás es lo mismo, es desplazar la gente para evitar reformar una resistencia étnica casi. Usonenses, con César, el término de la guerra, la Segunda Guerra de César y Pompeyo, los hijos de Pompeyo, la colonia Gentiva Iulia Usonensis, los primitivos usonenses, se ve en la ley de uso, ¿no?, estudiada por Antonio Caballos, cómo quedan en la periferia del territorio, pero no son parte del populus, porque ahí lo que se ha formado es una colonia romana. Ahí lo que traen es hacer una deductio, ¿no?, de población ciudadana, de ciudadanos romanos, para establecer una colonia romana, porque Uso había sido favorable a Pompeyo. Y César dice, ahí no hacen repartos de tierra, ¿no?, una comunidad peregrina sino una colonia romana. Quizás una pregunta para quizás seguir. Los yacimientos abiertos, tú te llamas abiertos, ¿y qué son exactamente? ¿Son más, no sé si se conocen bien? Porque ahora en Francia trabajamos, es un colega, Eneco Iriad, que trabaja mucho sobre ciudades abiertos, y vemos que son como mercados, enormes mercados que se dedican a la metalurgia, y vemos ahora que son los primeros lugares que acuñan monedas. Antes había la idea de que la moneda pertenecía más a los élites y que se acuñaban en los ópida por razón política, y ahora empieza de nuevo a la razón económica para acuñar moneda en este tipo de espacios. ¿Qué son exactamente? ¿Qué hay dentro? Porque he visto que hay en la costa, ¿son puertos algunos o son qué tipo de lugar? Pues, o sea, sí que cuando igual el término poblado abierto sí que es un poco, lo he cogido y no sé si igual es muy específico. Quiero decir, sí que yo lo cojo un poco de ¿cómo es? Mario Gotz, bueno, está en Edimburgo, profesor de Edimburgo, y habla de las áreas de concentración que se dan en el entorno céltico, ¿no?, que grandes poblaciones abiertas, no tiene nada que ver con eso. Quiero decir, cuando hablamos aquí de espacios abiertos, son casi más, materialmente, son fondos de cabaña muy mal delimitados o agujeros de poste relacionados con cerámica de la Edad del Hierro, por lo general de autoconsumo, aunque también lo de la proporción de autoconsumo, cerámica no modelada o modelada, me refiero. La revisión que estoy haciendo, los porcentajes no lo tengo tan claro, pero bueno, luego ya te respondo primero. Serían espacios, por lo general, por lo que estamos viendo, están en proceso de investigación, pero están muy asociados a cosas de un ambiente más rural, por la materialidad de lo que estamos viendo, como un poblamiento más disperso, digamos, de ámbito rural, o no son grandes concentraciones, como mucho, en algunos sí que se podrían distinguir varias cabañas, pero estaríamos hablando de cabañas de unos 10 metros cuadrados más o menos, y pequeñas concentraciones. No tendríamos, sí que es curioso porque, por ejemplo, en Uribe Costa, para digamos, en la zona para el último bronce, hay una gran concentración de elementos bueno, sobre todo metálicos de la edad del bronce y tal, y sí que en el Europa Central también estos grandes espacios abiertos, primero se detectan con grandes concentraciones de materiales que, bueno, luego hay diferentes teorías de surgimiento, entonces sería curioso como indagar un poco en estas grandes concentraciones, estas zonas, a ver qué quedan, si realmente ese modelo de espacios abiertos se repetiría o no, pero claro, tenemos quechua encima, por ejemplo, entonces, o sea, una población actual, digo, entonces tampoco. Y luego respecto al tema de lo de la cerámica, sí que había leído al respecto de eso. Yo, por ejemplo, estoy reinterpretando varios contextos, 3 yacimientos, y la proporción sobre todo estas que se han venido llamando celtibéricas, de pastas naranjas, que son por lo general tinajas o grandes elementos de almacenaje, en muchos casos superan la proporción de elementos
digo, estos son elementos modelados, tal, que tienen mucho reflejo en el mundo del norte, bueno, de la meseta norte, digamos. Hay formas parecidas, me refiero, en el entorno de Clunia o estas zonas. Entonces, no sé muy bien, o sea, si la proporción está reflejando algo étnico o qué está reflejando, no sé si me explico. Y, entonces, no sé, para mí eso sí que lo he visto y he dicho, uy, no sé, justo a mí no me salen, o sea, por ejemplo, revisitando Berreaga, tengo más cerámica de este tipo, de la modelada, y es uno de estos grandes espacios centrales y tal. Entonces, es curioso, ¿no? Y como también me parece interesante como volver a yacimientos que ya se han excavado, pero hoy en día, ¿no? Y como volver a estos materiales que muchas veces están por publicar así, también cómo puede enriquecer todo el conjunto de, bueno, que tenemos. Y pues por ahí tenemos, la verdad que igual tenemos, muchas veces decimos que tenemos muchas cosas, en el museo hay muchas cosas que también están por a ver si algún día pueden salir. Además, la estratigrafía, que muchas veces estas excavaciones se han llevado a cabo hace, oye, con los medios no es una crítica negativa, por lo que había. Eso es. Y claro, ahora hay que reinterpretar esto y la estratigrafía a veces es inexistente. Sí, sí. O sea, nosotros, por ejemplo, en Berreaga, antes de... O sea, tiene unos materiales muy interesantes, hay... Bueno, diferentes... Hay una cerámica esta campaniense, o sea, hay cosas, elementos curiosos. Y para poder asociarlo o poder verlo, al final la solución más rápida fue hacer un sondeo. Bueno, primero ver todas las fotos de la excavación, porque las carreras eran inmensas. Hicimos ahí una interpretación de cuánto volumen podrían llegar a tener. Salvamos las terreras y al final hicimos sondeos y recrecer la estratigrafía. Dio la casualidad de que hay un posible murete y un agujero de poste, entonces bueno, tenemos ya lo que sería el sustrato fértil. Tenemos una estratigrafía, no es de estas inversas, invertidas, no, es simple, pim pam pum. Entonces bueno, joder, cuando se dice entonces bueno, bastante bien. ¿Los yacimientos nuevos que has señalado en el occidente de Guipúzcoa, esos dónde están? Que los puntos no... de los puntos, pero no... Estamos... O sea, eso es un análisis a priorístico, me refiero. Se ha hecho, por ejemplo, en el noroeste se hizo algo parecido en el megalitismo gallego y tal. Hicieron un barrido generalizado de toda Galicia y sacaron muchos puntos posibles, o sea, yacimientos potenciales, que luego hay que comprobar. Es decir, la fase de comprobación pues nos puede llevar mucho tiempo porque tenemos casi 120 puntos que se corresponden con diferentes cuestiones. Sí que hay varios que ya hemos visitado, he visitado casi 30, 40, algo así, o sea que del conjunto todavía se queda en un tercio lo visitado, y en la mayoría de los que estamos viendo que yo diría que casi un 90% son descartados. Entonces, es decir, estamos viendo que realmente tras este análisis nuevos, o sea, esto de la evidencia por encontrar, que no estamos un poco frente a esa situación arqueológica, sino que, bueno, parece que va por otras vías. ¿Y dónde están? Bueno, pues un poco... Estoy también trabajando en publicaciones sobre esto, o sea que, bueno, dentro de poco... Si quieres algún dato más, hace 7 años en Vergara, haciendo unas catas en una ermita, en la parte de fuera nos salió cerámica modelada y cerámica de fuera de contexto, porque tiene una antena, un repetidor en la cumbre, pero yo creo que es una especie de, como uno de estos cascos de espolón, una cosa así, sí. una prominencia, no parece que tenga muralla, pero sí que tiene una zona llana que se extiende, tiene un pequeño pinar al lado. Yo no sabía hacer catas porque no era mi sitio, pero está publicado. Es decir, en la que busca está la referencia y las piezas son 3 trocitos así de modelada. Ariteta. La mitad es de... San Miguel de Ariteta. Pues yo me he encontrado cerámicas, por ejemplo en el Alto de Castejón, que es un yacimiento fantástico, y me he encontrado cerámicas escritas para la edad del hierro, que son iguales que cerámicas de época medieval, clarísimamente medievales, y yo... Sí, eso es otro problema que se añade, que además, sobre todo las formas de autoconsumo locales, bueno, estas no modeladas y tal, se parecen mucho a lo de la día y además están en los mismos sitios. Entonces,
Muchas veces este volumen de esta cerámica a qué se corresponde Ya. también habría que... Pero es muy difícil porque hacer una asignación cronológica ahí es Ya. algo que requiere, yo creo, de una tesis o alguien que se ponga como Sí. realmente... Sí, estrategia. Sí, también. Eso es. Microestratigrafía o... Luego, respecto a algunos casos que notan que no hay una recuperación continuada, en Guipúzcoa hay 2 casos que no es continuada, pero hay recuperación. Por ejemplo, en Murumendi hay de cerámicas imperiales y hay un yacimiento que me ha parecido ver, que es Urquiagasar, en Zumaya, que se excavó porque hicieron una plantación de viñedos y se había encontrado en los años 90 en el grupo de Vila Esteban, y después cuando se hicieron las zanjas las terrazas para el viñedo se avisó, oye, que ahí había un yacimiento y se fue y se hizo algo más. Y ahí también hay una recuperación en el bloque, pero es uno de estos yacimientos abiertos, que dices, sin murallas, sin asentamientos. Sí, o sea, sí que lo tengo. Ya lo tienes, no me parece verlo. Hay tantos puntos que al final... Sí. Ya. Pero Pero bueno, también sí. era romano, también tenía romano. Sí, el tiene Urquiagasar. hierro y luego tiene bajo imperio. No hay Sí, continuidad, sí, hay una recuperación. Y esto de que los arqueólogos no os lo guardéis todo, No, al final Hay que luego nos vivir deis también. sorpresas. Pero claro, que ya va a publicar, Elena. Ya, pero bueno, a nosotros también nos pasa, Ya. pero no, yo no sé si tanto. No, pero hay materiales de... No estáis deseando contarlo luego, bueno. Claro, ¿sabes qué pasa? Que Urquiagasar yo no estuve, o sea, yo estuve haciendo otro trabajo en la empresa y otros estuvieron excavando en Urquiagasar. Lo que salió tampoco era para echar cuentas, vamos a decir. No era... Entonces, creo que Mila, Ana y Suso creo que lo trataron en alguna, y Maite creo que lo trataron en alguna publicación sobre cerámica no torneada, pero no hay una publicación sobre el yacimiento. En Arquipusca están los resultados de las intervenciones. Y lo de Murumendi sé porque lo estaba de la base y le conozco y no sé. Sí, Sí, pero bueno, que no hay una continuidad, pero sí, Sí. que después en Bajo Imperio pues, Sí, hay lo momentos, ponen en sobre todo, explotación, como con el tema de las cuevas. También Sí. hay, o sea, no hay una continuación, pero de repente hay un hiato, ¿no? Y, Sí. Y ya la última, antes de irnos, ¿tú jurarías en el altar de la iglesia esa que el siglo VI es para la cristianización en Guipúzcoa? O... A ver, si tenemos en cuenta los datos de Ascizu, en que tenemos una datación y tenemos un contexto bastante peculiar que no se da en otras partes de Guipúzcoa para épocas posteriores, quiere decir que si no podemos decir, no, la datación es mala y es del octavo. Yo no lo diría. Pero teniendo los datos que tenemos actualmente, pienso que puede haber una influencia por vía costera, por ejemplo. Igual que hay materiales que entran desde la zona alavesa a Guipúzcoa, pues puede haber otro tipo de influencias que llegan desde la costa. Pero yo creo que es una época en la que hay diversidad, hay permanencias, hay un horizonte cultural que pervive, pero que ya empieza a estar influido por las otras modas que están surgiendo. El cambio es claro en el octavo, eso es independable. El octavo es el momento de cambio absoluto. Para mí yo digo que es una especie de primera confesionalización, ¿no? En este ámbito. Hablamos de la era confesional en el siglo XVI y XVII, esto es el momento en que hay una militancia en alguna forma. Todos los pueblos empiezan a contar con ellos. Yo creo que tiene que ver con el contexto de lo que está ocurriendo en la península, en el ámbito mediterráneo en este momento. Pero el sexto, ¿qué puede haber? Bueno, pues ahí está el Guerrero Blanco también, ¿no? Bueno, No, pero antes es decir, eso era herético. Sí, sí. No puede haber cristianos, Ya. ¿no? No, pero a mí lo que me parece interesante es que puede haber una convivencia de diferentes retos. Y a ver, hay algunos casos que son, pues bueno, Iromendi está a 700 metros en el corazón de Guipúzcoa. Pero bueno, el Mosqueta no está tan lejos de las vías de comunicación, de la zona. Ahí el problema está en que los materiales que tenemos, parece que gran parte de los materiales que tenemos vienen de una ubicación
en el que ha habido habitación, no es de la propia necrópolis, no ha sido un arrasamiento, sino que se han aportado de la zona del entorno, pero no sabemos de dónde se traen. No sabemos si vienen de Resaliva, justamente el barrio de abajo, donde hay una tradición termal, etcétera, donde hay una parroquia dedicada a Santa Clara desde la época medieval, o si era de la zona inmediata al yacimiento de la necrópolis. No lo sabemos, pero ahora tenemos que redactar el proyecto para ver qué hacemos con eso, para prospectar el entorno y saber. Bueno, pues muchas gracias. Nos bajamos aquí con más incógnitas de las que habíamos. Muchas gracias.